Bien, pues ya estamos de regreso para continuar con este rudo pero necesario tema aquí en Conciencia Objetiva. Entonces, mire usted, continuando con el tema, voy a explicar un poco acerca de lo que son las células mundiales. En este caso mundiales, podemos decir células universales, pero hoy me voy a referir específicamente a las células mundiales que existen. Entonces, tenemos por un lado las células políticas, las células religiosas, las células científicas y las células filosóficas. Estas células que acabo de mencionar ciertamente habían dado un equilibrio mental, emocional, económico y espiritual a toda la célula social a donde estamos usted y yo. Y hoy el COVID-19 ha logrado desequilibrar a todas esas células, incluyendo o principalmente a la social. Y si, como decía casi al inicio, si bien puede ser verdad que Dios no jugó a los dados, hoy más que antes por razones que ya di, para la mayoría de la gente, Dios es un niño que tiene un corral en el cual se divierte viéndonos morir. Esto es fuerte lo que estoy diciendo, pero realmente es así. Es decir, la mayoría de la gente ha dejado muy internamente de creer en ese poder superior, llámele Dios, Yahvé, Jehová, o como usted quiera o prefiera llamarle. Porque culpan a ese Dios de la muerte de sus seres queridos. ¿Y por qué lo culpan? Porque suplicaron, imploraron, gritaron, exigieron a Dios que sanara a sus seres queridos. Y por respuesta a sus súplicas, recibieron de voz de los maravillosos ejecutores de la ciencia médica que su familiar había muerto por COVID-19. Y vean cómo aquí, lo que explicaba ahorita, hay dos células involucradas, la célula religiosa y la célula científica. Repito, están involucradas. Y es precisamente aquí donde la intención de los creadores del COVID surge efecto, al despojar completamente a un individuo de su creencia, fe religiosa y hasta de creer en sí mismo, porque no fueron dignos o Dios no los quiso escuchar y la medicina no sirve, porque ese es el pensamiento que estos individuos quieren formar en usted. Y entonces el propósito es alcanzado, es decir, que la gente los vea a ellos en un futuro muy corto como dioses, como sus salvadores cuando suelten sus vacunas que tienen escondidas. Pero obviamente de dioses y salvadores no tienen absolutamente nada, pues todo cuanto han hecho es para enriquecerse más y con la pretensión de tener el control sobre la humanidad al terminar esta pesadilla de destrucción, desolación y muerte.
Y en este sentido es cuando yo, Alejandro Montes, pregunto, ¿dónde están todos esos grandes motivadores del desarrollo humano? ¿Dónde están todos esos que se decían guías espirituales? ¿Dónde están todos esos líderes religiosos para que siquiera le digan a la gente cómo regresar, si es que tienen la suerte de hacerlo, a la vida laboral, a la vida familiar, social, a la vida cotidiana? ¿Cómo integrarse al nuevo orden mundial si han destruido un estilo de vida emocional, psicológico, mental y espiritualmente hablando? Y esto que acabo de decir es más serio de lo que usted piense, porque no ignoramos que en cualquier momento podemos pasar a ser parte de las estadísticas de contagio o muerte por COVID-19 y que ni regresemos al nuevo orden, como ellos lo mencionan. ¿O es que todo esto que estamos viviendo debemos de tomarlo como dijo Francisco recién que comenzó esta pandemia? Que las plazas y principalmente la de San Pedro estaban vacías por el mal comportamiento de los hombres, es decir, que el hombre o que usted y yo y todos nos habíamos puesto nuestro propio castigo. ¿Está usted de acuerdo con semejante aprobo de un líder espiritual que quiere hacernos ver y hacernos sentir como verdaderos perdularios? ¿Está usted de acuerdo con eso que dijo el Papa Francisco? O por otro lado, nos dirán esos grandes pensadores e investigadores de la conciencia, como Deepak Chopra, Miquel Román, Toño Esquinca, Enrique Delgadillo y todos aquellos que han participado en la ciudad de las ideas que promueve TV Azteca como las mentes más brillantes, que los casi 50,000 muertos hasta el día de hoy por inconscientes tuvieron que morir o tuvieron que matarlos a través de COVID-19? ¿O saldrán los clasistas como Chumel Torres diciendo que por negros, por ignorantes, por ancianos inservibles y millennials ninis, que también por eso tuvieron que matarlos? Eso es totalmente estúpido. Por eso espero que desde donde estén, sin miedo alguno, alcen la voz, mínimo en pro de todos aquellos que les han hecho ganar miles y millones de dinero por asistir a sus, digamos, conferencias o visitar sus canales en internet, que por cierto, estos últimos se han vuelto la gallina de los huevos de oro para los pseudo-coach del desarrollo humano, de la conciencia y superación personal. Señores de la conciencia, motivadores, clérigos, ¿dónde están? ¿Dónde está el amor al prójimo? Porque solo podría comprender su ausencia o su proceder de estos señores si la madre de todas las pandemias, como algunos le llaman, fuera designio de Dios, fuera el apocalipsis, a donde todo es tinieblas y nos mordemos la lengua de dolor o el rechinar y crujir de dientes, y que por esta razón los clérigos religiosos, los investigadores de la conciencia,
los motivadores del desarrollo espiritual en un profundo respeto a Dios no quieran hablar porque es designio de Dios. Entonces, si esa fuera la razón, los entiendo. Marquen su puerta y enciérrense. Entiendo su temor. Pero al menos yo, Alejandro Montes, estoy en total y absoluto desacuerdo, porque ni es lo que dice el representante Francisco, y ni lo que puedan decir, si es que lo dicen, esos grandes pensadores e investigadores de la conciencia y el espíritu. Porque ni lo que está escrito en la Biblia es. Porque el coronavirus no tiene apariencia de Job. El coronavirus no tiene apariencia de Pedro, ni de Mateo, ni de Isaías, ni del quinto ángel apocalíptico. Y de lo que sí tiene mucha apariencia, sin error a equivocarme, es la perversidad de mentes malvadas en todos los sectores de la cúpula del poder, que están manipulando la mente, la voluntad, en síntesis, la vida de la gente para tener un control de todo lo que usted piense y haga. ¿Y sabe por qué? Porque nunca como antes, en 2 décadas, y escúcheme usted bien, el verdadero despertar de la conciencia del hombre, bien guiado, estuvo más cerca de ellos, tanto que temieron verse rebasados por la humanidad consciente que tirara toda esa cúspide Illuminati. Y en este sentido, hay quienes creen que Illuminati es un cuento, una leyenda, un mito, pero estos hombres del verdadero poder, hoy en este siglo XXI, ya no quieren compartir el poder con ningún gobierno, religión, ciencia o filosofía del mundo actual. Tanto así que algunas de las llamadas potencias mundiales están en riesgo de ya no serlo, y otro tipo de ciencia, filosofía y creencias religiosas se han levantado, es decir, en este juego de los dados, ningún gobierno o clérigo, como actualmente se conocen, tiene cabida. Por lo tanto, en este sentido, ¿qué hay con eso de divide y vencerás? Miren, solo voy a referirme a lo que está pasando aquí en México, porque sería muy complicado explicar en tan breve espacio y tiempo, explicarlo a nivel mundial. Pero, ¿qué está pasando aquí en México con todos esos grupos y personajes golpistas del federalismo en pro, según ellos, del bienestar social? Y comienzo por ponerles nombres, a ver si usted los conoce o ha escuchado hablar de ellos. Por ejemplo, ¿conoce usted a Gilberto Lozano, expresidente de Grupo FEMSA? ¿Conoce usted a Pedro Ferriz de Con? ¿Conoce usted a Pedro Luis Martín Bringas, dueño de Soriana? A Denise Dresser, periodista. Víctor Trujillo, conocido como el payaso Broso. ¿Conoce usted a Carlos Loret de Mola? ¿Conoce usted a López Dóriga? ¿Conoce usted a Marco Cortés, presidente del PAN? ¿A Alejandro Moreno, presidente del PRI? ¿Le es conocido Felipe Calderón Hinojosa?
y Vicente Fox Quesada, ambos expresidentes de México. Los conoce, porque mi lista sería interminable. Pero lo que me importa decirle a usted es que todos ellos juntos tienen como común denominador la mentira, el engaño, la farsa, lobos con piel de oveja, el disfraz perfecto para tragarse a los incautos. Y digo esto porque ¿cómo es posible que teniendo un historial tan negro en ideas centralistas, neoliberales, tecnócratas y corporativistas, haya personitas que todavía puedan ser enganchadas y manipuladas por esos individuos que dicen a santo de no sé quién que se preocupan por el bienestar de la gente? Nunca lo han hecho, escúchelo usted bien, y yo no soy político, tampoco soy apolítico, pero no me gusta ignorar las cosas que he visto a lo largo de toda esta historia hasta el día de hoy. ¿Usted les cree todo lo que dicen? ¿Qué pueden dar a usted de bueno individuos como Gilberto Lozano, que incita y deja traslucir lo que hay en su interior, porque llama al genocidio del presidente? Imaginen, repito, lo que habrá en el interior de esta personita que es capaz de querer llegar al asesinato con tal de no ver afectados sus intereses económicos. Y todos los que acabo de mencionarle a usted están en el mismo denominador. Por lo tanto, le digo a usted que de nada sirve abrir los ojos si no abre la mente cada día ante todos estos hechos, porque usted no ignora que anteriormente el principal interés de los gobiernos era tener a la gente ignorante, dormidos, enajenados, para poder manejarlos a su propio antojo. Pero hoy no es el caso, al menos en el actual gobierno de México, que desde que pronunció como ganador de las elecciones 2018, llamó a la gente a despertar, a ser más conscientes, a la fraternidad, el amor al prójimo y a la no violencia. Pero por desfortuna, la mayoría no se ha dado cuenta que por primera vez tiene un gobierno 100% humanista y con moral, que les dice que no tengan miedo, que se agarren de su fe como él lo hace, mostrando su escapulario e imagen, que dice según su fe lo protegen. Pero ¿habrá quien entienda el mensaje de este hombre populista? Este hombre populista que está solo contra el mundo del centralismo capitalista. Por otro lado, voy a tocar un poco de lo que es el gobierno de los Estados Unidos. Y mire, usted no ignora que Obama, cuando estuvo como presidente de los Estados Unidos, fue el peor racista de los mexicanos. Y, sin embargo, al actual presidente Trump se le ha tachado por querer tapiar su frontera con México, ignorando que con esto quiere evitar el paso de la trata de blancas
y principalmente la pedofilia que viene implícita en esas caravanas de migrantes que deben cruzar todo el territorio mexicano. Entonces, todas esas caravanas de migrantes, e incluyendo a los indocumentados mexicanos, son y han sido financiadas por ese personaje que hace unos momentos mencionaba a usted, George Soros. Pero no conforme con todo eso, al presidente Trump se le critica por haber retirado el apoyo económico a la Organización Mundial de la Salud por sus posibles nexos con China y porque casualmente los Estados Unidos encabeza la lista a nivel mundial con más de 2.8 millones de contagios por COVID-19. Pero nadie habla que Trump descubrió el propósito de Bill Gates de querer tener el control de la humanidad junto con el gobierno chino, donde ambos individuos pretenden tener borregos a su merced y necesidades, una vez que se active la red 5G, clave de esta operación de dominio global. Y que en ese mismo sentido, la Fundación Gavi Gates, en donde George Soros también es inversionista, sería la corporación especializada para preparar el nicho 5G con la distribución de vacunas que al mismo tiempo favorezca a la industria farmacéutica, principalmente a los 7 laboratorios donde Bill Gates ha invertido para su fabricación 225 millones de dólares. Pero en fin, esto es una mínima parte de lo que hay detrás del COVID-19. Por eso, mientras hago una pausa, quiero pedirle a usted que reflexione de manera fría lo que hasta el momento ha escuchado y que vea qué tanto ha impactado en su vida en todos los sentidos esta situación que estamos viviendo. Hágalo, por favor. Reflexione. Hacemos una pausa.